Buenas tardes, bienvenidos un día más a la actividad Vive tu Museo. Hoy seguimos en la primera planta del Museo Municipal y en esta ocasión no hemos seleccionado una pieza ni dos, sino tres, que son justo las que tengo detrás. En este caso la actividad la vamos a articular en torno no a figuras aisladas, sino a cuáles son los elementos que se unen que los unen a todas ellas, todas estas obras y también a todos estos artistas, que es que cada uno de ellos eran integrantes y fundadores del grupo Tolmo, un grupo que se crea en Toledo en 1970 con la idea de llevar la modernidad a una ciudad excesivamente tradicional, muy anclada en el pasado histórico, en la ciudad monumental, y que, bueno, al final de los años 60, a principios de los 70, tuvo la necesidad de incorporarse a esas nuevas modas, a esas vanguardias que se estaban produciendo en el ámbito nacional y ya, obviamente, en el internacional. Así que tenemos una obra de Gabriel Cruz Marcos, una obra de Francisco Rojas y una obra de Eduardo Sánchez Beato, o Eduardo Beato a secas. Cada una de ellas con su tipología, con su escultura, pintura, pero con elementos de unión todas ellas. Así que lo que voy a hacer es hacer una lectura individualizada de cada una de ellas y luego pasaré a hablar de lo que se trataba, lo que consistió el grupo Tolmo y qué elementos nos permiten articular estas obras, que además son consecutivas. Premio de la Exposición de Artes Plásticas en el 73, premio en el 74 y premio en el 75. Es decir, la Exposición de Artes Plásticas es lo bueno que les decía en otras actividades, que tenemos la posibilidad de hacer un repaso por los últimos 80 años del arte contemporáneo sin salir de esta planta. Pues aquí tenemos obras de los principales integrantes del grupo Tolmo. Paso detrás y nos vamos a acercar a cada una de ellas. Bien, vamos a empezar por la primera obra premiada, esta escultura de Gabriel Cruz Marcos, que además tuvimos la suerte hace relativamente poco, bueno, el año pasado, el artista pasó al museo, vino al Museo Municipal precisamente a ver su obra. Al fin y al cabo, las esculturas y las pinturas son como hijos que los artistas dejan repartidos en los distintos sitios y de vez en cuando pues, van a hacerles una visita. Bueno, pues en este caso pudimos hablar con el artista y comentarnos algunas cosas curiosas sobre esta escultura, que en principio en la cartela figura como hombre y mujer, pero su nombre real es Hombre, Mujer y Tajo. Lo que le da esa característica, bueno, pues es esa grieta que tenemos justo en mitad entre la figura femenina y la masculina, ese tajo. Es una escultura en bronce. Y bueno, Gabriel Cruz Marcos nace en Toledo. Hay que decir que los tres artistas nacieron en Toledo. Bueno, pues Gabriel Cruz Marcos nace en 1943 y ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones que es importante ver los primeros trabajos que desarrollaron los artistas y no precisamente en el ámbito de las bellas artes. En este caso, Gabriel Cruz Marcos, su proceso de formación lo realiza en el ámbito en un taller de damasquinados. Es decir, trabajaba con la metalurgia y con una de las labores artesanales más características de Toledo. Eso para él supone, bueno, pues una base formativa de carácter técnico, bueno, que le permitió tener esa formación sobre la que luego a partir de la cual desarrollar su obra escultórica. Bueno, en este caso tenemos pues una representación de un hombre y una mujer, y el elemento del tajo, que podemos concebirlo en un principio como un elemento de separación, es más bien un elemento de unión. De hecho, hay determinadas líneas que se proyectan desde la línea desde el cuerpo del hombre, se proyectan en la mujer y viceversa. En este caso, una interpretación que hemos hecho, y supuesto que el artista nació en Toledo, es que la referencia al Tajo se refiera al propio río. Es decir, no es una separación, sino cuál es el elemento de unión entre ambas figuras. Cada una de las figuras correspondería con un margen del río y el espacio entre medias no es un espacio que separa, sino un espacio que une. Sería el propio río el que utiliza como elemento de unión de las dos orillas del mismo. Bien, esto en cuanto a la escultura de Gabriel Cruz Marcos. Tiene algunos elementos marcados como los ojos, la oreja, la línea de la nariz. Bien,
La siguiente obra, la de Francisco Rojas, en este caso Francisco Rojas se define como un neosurrealista. Es una etiqueta que se ha autoimpuesto, aunque la mayoría de los críticos de arte lo engloban dentro de la tendencia al surrealismo abstracto. Bueno, en esta obra en concreto, Francisco Rojas, la obra se llama Caja para un pájaro, y bueno, podemos ver referentes figurativos. De hecho, una de las sensaciones, comentándolo con mi compañera Gema, es que hay espacialidad dentro de esta obra. Nos encontramos como una estructura un tanto constructivista en la parte central, como si fuera, pues eso, una especie de caja de cartón a la que se le han sumado como una especie de palos, que los tendríamos justo en esa esquina, y como si esa caja estuviera sujeta a esos palos a través de cinta de carrocero, de esparadrapo, de un elemento textil que le da cierto carácter orgánico. Es como si hubiéramos creado un nido para un pájaro, pero no es realmente un nido. Un nido está elaborado por el propio animal. No es un hogar, sino que es una caja artificial para alojar a un pájaro. Es como si estuviera suspendido en un espacio que no podemos identificar, aunque sí hay otros dos elementos, estas dos estructuras también amorfas en el lateral, y la sensación que nos daba es como si estuviéramos contemplando un nido subido desde la copa de un árbol, como esos típicos nidos que se hacen con cartones de leche, con cajas de zapatos para albergar un pájaro y los polluelos. Bueno, pues desde arriba, y tuviéramos justo en la parte de abajo, viéramos dos piedras que están en el suelo. El surrealismo, al fin y al cabo, lo que maneja es eso. Son elementos que pueden ser figurativos o abstractos, pero que tienen ese carácter de referente, de alguna forma figurativo, a algo que no podemos explicar, que se nos escapa a una imagen detenida, a un elemento detenido de nuestro entorno. Ahí podemos distinguir la caja, pero es una caja extraña, es una caja modificada. Bien, esto en cuanto a Francisco Rojas, obra premiada en el 74. Bueno, Francisco Rojas, nacido en 1942, un año antes que Gabriel Cruz Marcos. Y finalmente nos vamos a ir a la obra de Eduardo Sánchez Beato. En este caso sí que tiene ciertos matices, tiene muchos matices figurativos. Eduardo Sánchez Beato nace en 1948, es el más joven de los tres. Sí que desde un primer momento muestra cierta debilidad por las escenografías, por realizar escenografías para teatro. Y en este caso lo que tenemos es precisamente una serie de elementos figurativos dispuestos de forma caprichosa en una composición central en la que distinguimos distintos elementos. Y sí que me voy a acercar delante de la cámara para ir indicando cada uno de ellos. Bien, aquí vemos algunos elementos dentro de esa composición de elementos figurativos. Lo que llama poderosamente la atención es precisamente las partes de un cuerpo. Tenemos un pie, tenemos dos manos, además con el puño cerrado, que es un símbolo de fuerza, pero también de contrición, de contenerlo. Un rostro justo en la parte central, no tiene los ojos definidos, no podemos mirarlo directamente a la cara, aunque estén esbozados los rasgos. Y si continuamos la lectura de ese rostro, vemos que aquí tenemos como una especie de línea, como si tuviera como un arco. Realmente es una mitra. Está representando quizás la figura de un cardenal. Al fin y al cabo, Toledo es sede de la Catedral Primada de España. Bueno, pues podría ser una referencia al clero. No solamente lo tenemos en la presencia de la mitra, sino también en el báculo del pastor, que es uno de los símbolos distintivos también de un obispo. Aparte de estos elementos, que además parecen que están como envueltos en una venda, en una estructura de tela, y quisiera sacar esos, poco a poco, como cuando nos desperezamos por la mañana de la cama y vamos sacando poco a poco, desentumeciendo los miembros, es como si estuviera haciendo eso, como desembarazarse de la tela que lo está constriñendo. Aparte de la mitra, bueno, lo que tenemos es un arco apuntado,
que es la prolongación, es el final como una especie de bóveda. Hay elementos arquitectónicos, por lo tanto es como si estuviera diseñando una escenografía realmente en esta obra. Y aquí tenemos dos columnas que podemos identificarlas con un elemento también vinculado a Toledo, que es el arte mudéjar. Son dos columnas que las podemos encontrar, por ejemplo, en el Palacio de Fuensalida. Son muy características del siglo XVI. Aparte de estos elementos, bueno, tenemos unas figuras que no distinguimos muy bien, son como una especie de manchas, como palomas, como elementos aéreos, etéreos, que interactúan entre ambos planos, y en sí la composición es algo performativo. Es como si la figura central estuviera haciendo una performance en un espacio escenográfico. Eduardo Sánchez Beato, bueno, pues ya hemos dicho, hemos avanzado antes, que sí tenía también especial devoción por todo lo que tenga que ver con la cinematografía y especialmente con estos escenarios. Voy a volver para atrás, me voy a distanciar para que tengan las tres obras de frente y vamos a hablar de cuáles son los elementos identitarios del grupo Tolmo y qué es lo que une a tres artistas completamente distintos en su forma de hacer arte, aunque con elementos concretos que hacen referencia precisamente a la ciudad de Toledo. Bueno, volvemos al punto de origen. Ahí ya tenemos las tres obras simultáneas. Bien, bueno, Eduardo Sánchez Beato en 2016 dio una conferencia en Toledo sobre la situación artística en general en Castilla-La Mancha desde la posguerra hasta ese año, y metió mucho componente sobre la historia del grupo Tolmo. Para hablar de este grupo, bueno, aparte de tener como referencia a esa conferencia de Sánchez Beato y de múltiples publicaciones que han salido en torno a ellos, bueno, hay una cosa que sí que debo decir antes de continuar con el grupo Tolmo, y es que otro elemento que une a los tres artistas es que los tres fueron docentes en Bellas Artes, es decir, compaginaban su tarea profesional como artistas, pero también con la docencia. Esto, para los que somos docentes, trabajamos con la enseñanza, nos implica estar siempre renovarnos constantemente, porque son nuevas generaciones que vienen con nuevas ideas, hay que irse reciclando y hay que ir actualizándose. Por lo tanto, el concepto de la modernidad no es un estado concreto en su producción artística, sino que tiene que ir evolucionando paulatinamente para adaptarse a las nuevas generaciones. Bien, bueno, para hablar del grupo Tolmo tenemos que hacer un ejercicio de imaginación y retrotraernos al Toledo de los años 60. Bueno, pues ¿cómo era el Toledo en esa época? Pues una ciudad de provincias que apenas tenía los 35.000 habitantes, donde la única programación cultural estaba en manos del casino, de la Sociedad de Arte y de la Real Academia. ¿Esto qué supone? Pues que es un ambiente muy institucionalizado, excesivamente académico, con todos los componentes que tiene esa palabra de académico relacionado con la tradición. Las únicas muestras de modernidad que podían encontrar en esta época los artistas que empezaban a despuntar en el principio de los 70 era pues Juan Barjola o un artista japonés, Koza Kano, que estuvo un periodo de tiempo muy corto en la ciudad y que fueron las primeras obras verdaderamente abstractas que se pudieron contemplar en esa ciudad. También fue la primera, durante esos años también surge la primera propuesta para establecer en Toledo el Museo de Arte Abstracto. Es un proyecto de Fernando Zobel que, bueno, como todos sabrán, no acabó precisamente en Toledo, sino que se fue en 1963 a Cuenca. ¿Por qué? Pues porque precisamente esas instituciones que controlaban las artes en el Toledo del momento dijeron que era un proyecto demasiado moderno. Tenían una percepción de Toledo muy conservacionista, muy anclada en el patrimonio heredado y no tanto en lo que podía generar esa ciudad a partir en esos momentos. En ese mundillo, bueno, pues confluyen un grupo de artistas jóvenes como Francisco Rojas, Raimundo de Pablos, Eduardo Sánchez Beato, Luis Pablo Gómez Vidales, que constituyen el 1 de diciembre de 1971 el grupo Tolmo. Posteriormente se sumarían otros artistas, bueno, como Gabriel Cruz Marcos, Fernando de Giles, Félix Villamayor o Julián García Rodríguez, alias Jule.
El nombre también es muy significativo. El nombre se elige de una forma casual. A la hora de ponerle cuando se agruparon este grupo de artistas en torno al Corral de Santa Isabel, que es donde tenían más o menos los talleres, donde desarrollaban su obra, decidieron abrir el diccionario por una página aleatoria y salió justo la palabra tolmo. La palabra tolmo significa peñasco aislado. Es curioso que concibamos la ciudad histórica de Toledo también como un peñasco junto al Tajo, aislado, elevado, separado, que es lo que le dota también de esas características defensivas desde la antigüedad a la propia ciudad. Así que, como decía el propio Sánchez Beato, esa pesadumbre peñascosa, de esa pesadumbre peñascosa surge un peñasco aislado, que es el grupo Tolmo. Es una punta de lanza de la modernidad en esa ciudad tan pacata, tan tradicional. Hablar del grupo Tolmo es hablar, como hemos visto en estas tres obras, de personalidades completamente distintas, muy eclécticas, de artistas que se mueven cada uno en una esfera, uno de lo figurativo, otros más hacia lo abstracto, en el surrealismo, en el realismo. Son producciones distintas, pero con un objetivo común, que era dinamizar la vida cultural de la ciudad y llevar la modernidad, bueno, pues a esas vetustas calles toledanas. Una de las iniciativas, aparte de la organización de exposiciones temporales, bueno, de hecho Canogar, la primera exposición temporal que organizan en ese Corral de Santa Isabel, en esa galería Tolmo, fue de Canogar, que además estaba bastante implicado también dentro del grupo de artistas del Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Tenemos artistas que se mueven en la esfera madrileña, pero que tienen contactos con otros puntos del territorio, lo que hacían que en esa especie de malla se fuera extendiendo la modernidad desde Madrid al resto de las provincias. Veíamos en el caso de ayer cómo Óscar Estruga dejaba su Vilanova y la Geltrú natal para desplazarse a Madrid buscando la modernidad. Bueno, pues luego se da el fenómeno contrario, que es de esos artistas que aprenden en Madrid la modernidad, las nuevas tendencias artísticas, vuelven a otros sitios, se establecen en otros sitios y expanden esa modernidad. Bien, Canogar además llegaba de recibir el premio de la Bienal de Sao Paulo y participa en uno de los proyectos quizás más interesantes que lleva a cabo el Grupo Tolmo y más frustrados por los acontecimientos y por la propia mentalidad toledana, que es el Museo de Escultura al aire libre. Fue un proyecto capitaneado por Francisco Rojas, que al igual que ocurrió con el Museo de Fernando Zobel, el Museo de Arte Abstracto, no encontró el beneplácito de las autoridades locales. La idea que se proponían con ese proyecto era la de introducir el arte contemporáneo en la ciudad histórica a través de esculturas urbanas que dialogaran con el propio entorno. Esta idea de Francisco Rojas enlazaba además con otra idea de otro museo al aire libre homónimo que se había inaugurado en Madrid en 1970, proyecto además de Eusebio Sempere y de los ingenieros José Antonio Fernández Ordóñez y Julio Martínez Calzón, que habían hecho un puente que unía las calles Juan Bravo con Eduardo Dato, y a Eusebio Sempere se le ocurrió la idea de, bueno, ya que están trazando un puente para unir ambas vías, ¿por qué no unimos esos puntos también con obras escultóricas que la gente pueda pasear, contemplar al aire libre? Ese proyecto además contó con obras de Chillida, con Alberto Sánchez, con Julio López, con el propio Canogar. Muchos artistas del momento, de la vanguardia del momento, participaron de forma altruista en ese proyecto. Bueno, pues esa idea, la misma que Toledo, la de aproximar la ciudad a la ciudadanía, a las nuevas tendencias artísticas, se vio frustrada. Enlazaba además con España empieza a salir al extranjero después del plan de estabilización durante los años 60, cuando se empieza a abrir al resto de Europa y al resto del mundo. Bueno, pues hace acopio también de este tipo de ideas que se llevaban desarrollando desde la Segunda Guerra Mundial. El Parque Vigeland de Oslo se inaugura en 1947, es un parque también de escultura urbana, o el Hison Garden de Washington en el 66 también partía de esa misma concepción. El proyecto de Madrid
Fue seguido en el 73, bueno, pues por otros espacios como el Museo de Escultura y Libre de Santa Cruz de Tenerife y tantas otras ciudades que comenzaron a partir de ese momento a incorporar escultura en espacios urbanos para acercarla, bueno, pues al público. Luego, pues como sabemos, llegó el boom inmobiliario, los planes urbanísticos y con ellos el llamado por algunos círculos de urbanistas y de historiadores del arte el rotondismo. Bien, pues este proyecto, el que planteó Francisco Rojas para Toledo, enlazaba, bueno, con ese museo aire libre y se fue posponiendo a lo largo de los años y se lleva a cabo en el año 2018. Piensen en la barbaridad en las décadas que pasaron desde este planteamiento de desde principios de los años 80 hasta el 2018. ¿Es que no se ha colocado escultura urbana en Toledo antes? Bueno, sí, tenemos obra de Cristina Iglesias en la plaza del Ayuntamiento, pero con esta concepción no se lleva a cabo hasta el 2018. Francisco Rojas, además, planteó la posibilidad, y voy a pasar ahora sí delante. Francisco Rojas planteó la posibilidad de colocar esas esculturas dentro de la ciudad histórica. El único proyecto, la única escultura que sí se llegó a ubicar era la de Chillida, una escultura que se llamaba Encuentros. Pertenecía a una serie que él donó a aquellas ciudades que habían sido elementos de unión de distintas culturas. Toledo, obviamente, entre la cristiana, la musulmana y la judía, quería suspender esa estructura Encuentros de 4 alambres de acero de la plaza de Zocodover, porque era un espacio de encuentro, de reunión, no solamente en el pasado, sino también en la actualidad, en el Toledo actual. No se colocó en la plaza de Zocodover, se trasladó a la puerta de Alfonso VI y es donde se encuentra actualmente. Después de un proceso bastante polémico entre ayuntamiento, la vida de Chillida y el grupo Tolmo, porque era un espacio muy secundario donde se había convertido también en un aparcamiento disuasorio del casco histórico. Al final se hizo una puesta en valor después de una amenaza de retirada de esa obra y se consiguió mantener esa escultura ahí y que se articulara con otras que se han ido distribuyendo a lo largo de un parque lineal de las afueras de Toledo en el margen derecha del río. Proyectos de poner la escultura más moderna al alcance del resto de los ciudadanos. Este proyecto, ya hemos visto el caso de Tenerife, de otras ciudades, enlaza con el proyecto de escultura urbana que se llevó a cabo en el ayuntamiento. El proyecto de las rutas del museo al aire libre no surge con un planteamiento primitivo desde el principio, sino que va evolucionando. Valdepeñas ya contaba con esculturas urbanas desde hacía tiempo. Lo que se hizo a partir del año 2000 fue darles un criterio a todas esas esculturas y se establecieron 4 rutas: la de Quijote, la de Valdepeñeros Ilustres, la ornamental y todas ellas se distribuían en distintos espacios. La avenida 1 de Julio, la batalla del 6 de junio en la calle principal, en la calle ancha, en la calle 6 de junio, Valdepeñeros Ilustres distribuidos en distintos puntos de la localidad, exactamente que la ornamental. Es la posibilidad, lo que buscaba el grupo Tolmo en su momento, que es acercar el arte a los ciudadanos, colocarlos además a pie de calle, como la escultura que tenemos de Julio López en la Plaza de España o la de Juan Lacaide en la parte trasera de la iglesia. Es esa voluntad de los artistas y de instituciones por hacer público el arte y que la gente se pueda reconocer, incluso apropiarse de esas esculturas, darles un significado distinto. Hemos incidido muchas veces en las visitas, tanto en las guiadas, en las piezas del mes o en los vídeos que llevamos rodando estos días, en la capacidad de vocación que tiene el arte, de que a cada uno nos puede transmitir un mensaje completamente distinto. Humberto Eco hablaba de 2 momentos creativos a la hora de realizar una obra de arte. El primer momento creativo sería el del propio artista, cuando comunica un sentimiento, una expresión y plasma en la obra, pero el segundo momento creativo es el del espectador, cuando se coloca delante de la obra, lo relaciona con sus vivencias personales, se deja llevar por los sentimientos que le transmiten, los colores, las formas, se apropia y crea una obra nueva. Ese es el segundo momento creativo. Por poner un ejemplo de esto,
La escultura del Mateo de Sancho que hay en la avenida 1 de Julio, creo que es la escultura que más nombres tiene. Es el Manto de Sancho, pero se le conoce también como el jamón colgado, el pellejo o la bota de vino. Cada uno de nosotros le hemos dado un nombre, nos hemos apropiado de esa obra de arte porque está en un espacio urbano, en un espacio reconocible que hacemos nuestro. Esa es la grandeza del arte contemporáneo, que es que nos podemos apropiar de él y aportarle nuestro propio significado. Incluso cada una de esas obras no tiene un significado único para nosotros. En distintos momentos del día o en distintas fases del año, esa obra toma un nuevo significado. Esa es la maravilla, la grandeza del arte contemporáneo. Bueno, pues con estas magníficas 3 obras del Grupo Tolmo, les invito a que vengan a verlas, a que descubran las filiaciones, las relaciones que hay entre distintas obras de distintos artistas en esta exposición. Y me despido de ustedes hasta la próxima actividad de Vive tu Museo. Muchas gracias.